Yo quiero invitarlos a seguir hoy día, ya retomamos primera a Timoteo en nuestra predicación en el culto público, y hoy día tratando un tema sumamente interesante con respecto a lo que hemos venido viendo, ¿cierto? Pablo habla en Timoteo la manera en que la iglesia de Cristo debe desarrollarse en cuanto al ministerio. Es muy bueno primera de Timoteo porque nos ayuda a entender que no tenemos que reinventar la manera en que debemos hacer iglesia, sino más bien atender a lo que la palabra nos dice y entender desde ese punto de vista lo que el Señor quiere que hagamos como iglesia. De eso el apóstol Pablo dice a Timoteo: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, gran título tiene la iglesia: columna y baluarte de la verdad. Columna porque sostenemos la verdad y baluarte porque la defendemos. Amén. El problema es que hoy en día muchas veces la verdad se diluye, se difumina, se pierde dentro de todo un cúmulo de ideas de hombres, ¿cierto?, que oscurecen el evangelio más bien. Y Pablo quiere que lo que haga Timoteo como pastor en Éfeso es levantar en alto el evangelio y ponerlo como el centro del quehacer eclesiástico. Y nosotros hemos quedado en un texto donde justamente advierte Pablo a Timoteo que vendrán tiempos peligrosos, ¿ya? Tiempos donde muchos apostatarán de la fe, y es el capítulo 4. Yo quiero invitarlos ahí ahora al capítulo 4. Hoy estaremos, ya hemos estado, creo, 2 veces ahí en el capítulo 4 ya desde antes, pero hoy vamos a tratar otra temática de aquí, de esta porción. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, después de hablar que el misterio de la piedad, que es el evangelio, sea el centro del quehacer eclesiástico, ahora le advierte diciendo: pero el Espíritu dice claramente, ya aquí es buena esta palabra que usa Pablo, porque no hay duda, esto va a venir, esto viene, esto está aquí. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hablamos la otra vez diciendo que los últimos tiempos son definidos en la Biblia como los tiempos que transcurren desde la ascensión de Cristo hasta el segundo retorno de Cristo. Toda esta incalculable cantidad de tiempo es llamada en la Biblia los últimos tiempos. Ya eso debemos entenderlo bien. Cuando habla la Biblia de los últimos tiempos, no está hablando de los tiempos inmediatamente antes de que venga Cristo. Está hablando de todo el periodo desde Pentecostés, en realidad, desde Pentecostés hasta ya la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Pero todo este tiempo va a ser característico de muchas cosas. Una de ellas es que muchos o algunos, gracias al Señor que dice algunos, ¿cierto?, que no dice todos, apostatarán de la fe. Y hablamos de esto diciendo que la apostasía tiene que ver con el hecho de que muchos convencidos de las verdades evangélicas realmente no son convertidos a las verdades evangélicas. Por lo tanto, llega un momento en que toman dos direcciones: o se van al mundo y reniegan del evangelio, o se van a la herejía y adoptan otro tipo de doctrinas, como dice aquí, doctrinas de demonios. El tema es que estos apóstatas escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La pregunta era: ¿cómo escucharán? ¿De que les hablará el demonio en los oídos? No, dice que estos espíritus engañadores y estos demonios impartirán su doctrina a través de mentirosos. Note, mentirosos. ¿Se acuerda la comisión que le dio Timoteo en el capítulo 1? O Pablo a Timoteo: anda y dile a esos que están enseñando otra doctrina que ya dejen de enseñar eso, y tú enseña el evangelio. Entonces, Pablo encara a Timoteo con el desafío de
imponer la verdad del Evangelio en la iglesia de Cristo. Entonces, estos mentirosos van a enseñar mentiras, obviamente, desde su hipocresía, y ellos no son apercibidos de la verdad porque dice que tienen cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada implica que su conciencia está endurecida. Es cuando tú pecas y ya no te duele pecar. Ya no hay un peso de conciencia. Está cauterizada la conciencia. Ahora, el efecto o la dirección que toma la enseñanza de estos mentirosos, por lo menos en el tiempo de Pablo, en la iglesia de Éfeso, era la siguiente: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hoy día nos vamos a centrar en esto último, donde habla Pablo sobre la intención de estos mentirosos que enseñan falsa doctrina y cuál es de alguna manera el propósito, o más bien cuál es la motivación de estos falsos maestros y de estas falsas doctrinas. Amén. Vamos a ir en oración al Señor para pedirle su gracia sobre nosotros. Amado Dios, queremos presentar este tiempo en tus manos, Señor. Padre, yo quiero rogarte, Señor, desde mi posición de predicador, que tú me ayudes, Señor, en este momento, en mi debilidad, en mi incapacidad, Señor. Que tú puedas llenar mi vida de tu Espíritu Santo y puedas guiarme a decir aquello que tú quieres que diga, Señor. Reconociendo que tu palabra es la que tiene la autoridad, Señor, sobre nuestras vidas. Oh Padre Celestial, que tu Evangelio pueda ser claramente expuesto. Líbrame, Señor, de mi carne, líbrame de mi mente, Señor, limitada. Padre, bendice a nuestra congregación, bendice a los asistentes, Padre, para que también recibamos del Espíritu Santo esa iluminación que necesita nuestra mente para entender tu voluntad, y también que tu gracia nos impulse a obrar y a responder a tu llamado conforme a tu voluntad, Señor. Padre, oramos por la salvación de aquellos que no tienen a Cristo, Señor, para que tú puedas, Señor, manifestar tu gracia a ellos, salvándoles del castigo eterno en el infierno, Señor. Ayudándoles, Señor, a convencerse de su pecado y arrepentirse, Padre Celestial. Y ayúdanos a nosotros, a los que por misericordia tuya hemos alcanzado la salvación, a no envanecernos, sino cada día, Señor, que tú despiertes en nuestro corazón un deseo ferviente por amarte, por servirte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero, como dije, atender un poco a esto segundo. ¿Qué es lo que enseñan estos falsos maestros que son, como dice Pablo aquí, inducidos de alguna manera por estas enseñanzas de espíritus, de demonios? Ahora, no podemos encontrar extraño esto. Sin duda que el diablo tiene la férrea intención de impedir que Cristo sea claramente mostrado, que el Evangelio sea claramente predicado. El Evangelio bíblico es muy resistido por el diablo. Pero aquí no tenemos al diablo en cuerpo y alma, si podemos usar esa figura, aunque no tiene el cuerpo, ¿cierto? Pero de alguna manera es resistido con todo su ímpetu el Evangelio por el diablo, y él va a hacer cualquier cosa que esté a su alcance. Porque no olvides, hermano mío, que el diablo no tiene un poder ni soberano, ni omnipresente, ni omnipotente. El diablo es un ser derrotado. Es un enemigo que está dando, ¿cierto?, pataleos ahí en su estado de miserable derrota, porque Cristo lo ha derrotado en la cruz del Calvario. Dice Hebreos capítulo 2 que Él triunfó
sobre la muerte y sobre quien tenía el imperio de la muerte, esto es, sobre el diablo. Lo derrotó, lo destruyó. Es decir, el diablo, la libertad que hoy tiene para operar es a través del engaño, a través del error, a través del temor, pero únicamente dentro de la esfera que Dios le permite. Ahora, no subestime aquello, porque Dios le permite operar en cierta esfera. Por lo tanto, siempre el error, el engaño va a ser un peligro para nosotros, para la iglesia de Cristo. Hemos visto la historia de la iglesia muchas veces y nos hemos dado cuenta cómo la iglesia en gran parte de la historia ha estado sumergida en el error, sumergida en el engaño. Y siempre ese error, siempre ese engaño, siempre esa miserable vida de la iglesia de Cristo muchas veces ha llegado hasta ese punto por una razón, por una causa que se repite siempre. Porque en ocasiones la iglesia ha abandonado la verdad del Evangelio. Ha abandonado la verdad del Evangelio. Y ahí uno toma interés en lo que Pablo dice, y ahí le encuentra razón a Pablo cuando dice, hermanos, si yo, dice Pablo, el gran apóstol, o si un ángel del cielo, ¿cómo te verías tú topando con un ángel del cielo diciéndote un mensaje de parte de Dios? Pastor, vi un ángel, se me apareció un ángel. Yo te voy a creer, de hecho. Y me dijo que no sé, que teníamos que dar 10 saltos de conejo para ser salvos. Y tú lo vas a creer a pie junto. ¿Por qué? Porque te lo dijo un ángel. Pablo dijo, si yo mismo o un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio distinto que el que les he predicado hasta ahora, sea maldito. ¡Wow! Maldición sobre un ángel del cielo que se atreva a predicar otro evangelio. Pero el diablo es capaz, por sus engaños y por usar a estos mentirosos desde su hipocresía, proponer otro evangelio. Y este otro evangelio es el que propicia la apostasía de aquellos que, como dije al principio, no son convertidos, sino más bien meramente convencidos de algo. Entonces, hermanos míos, debemos tener cuidado. Yo, como siempre les digo, si yo mismo como pastor de esta iglesia comienzo a hablar aquí desde el púlpito algo que no corresponde a la Biblia, ustedes tienen todo el derecho como iglesia de sacarme del púlpito y de decirme, pastor, lo amamos mucho, pero queremos que se siente, porque creemos que lo que ha dicho ahora no es bíblico. Porque ¿quién es el baluarte de la verdad? ¿El pastor? La iglesia. La iglesia es el baluarte de la verdad. Amén. Entonces, hermanos míos, la verdad, cuando es enfrentada en el mundo, tenemos este gran problema de que muchas veces el diablo es como la cizaña, ¿cierto? Cuando se siembra el trigo ahí en la parábola y de repente el diablo dice, siembra cizaña, ¿ya? Y ahí está, regada por todos lados la cizaña. Es decir, el diablo se preocupa de ir sembrando su mentira. Y hermanos, por todos lados está sembrada la mentira del diablo. Por todos lados. Entonces, la iglesia ha de estar advertida con respecto a esto. Ahora, gracias a Dios, Pablo nos da ciertas referencias con respecto a cómo se puede manifestar estas mentiras del diablo que propician la apostasía. Y me parece de sumo interés que estas mentiras, que por lo menos Pablo va a hablar aquí, tienen que ver con la filosofía de vida que tú entiendas que debes seguir como cristiano. Es decir, ¿cómo debe vivir un cristiano? Cristo te plantea una forma de vivir. ¿Amén? Una forma de vivir en base a la verdad del Evangelio. Ahora, si tú quieres descubrir cuál es esa forma, bueno, lee la Biblia, amén. Y te aconsejo, lee y relee y superlee el Sermón del Monte. Amén. Entonces, pero
pero ¿cómo debo vivir? Ya, yo creí en Cristo, yo estoy convencido de esta verdad del Evangelio, ahora ¿cómo debo vivir? Y es ahí donde los proponentes, los falsos maestros, proponen cierta filosofía de vida basada en aspectos que tienen cara de buenos, pero no lo son. Tienen cara de piedad, como dice Pablo, ¿cierto? Tienen apariencia de piedad, pero no son. Y debido a esta forma de entender la vida cristiana es que muchos, aparte de complicar la vida cristiana, la distorsionan y finalmente terminan viviendo no basados en el Evangelio. Pablo nos menciona dos cosas aquí que estos falsos maestros iban a introducir en Éfeso y en muchas partes, obviamente. Primero dice, capítulo 4, verso 3, prohibirán casarse. Lo primero. Y segundo, mandarán a abstenerse de alimentos. El matrimonio es malo. Los alimentos no son todos buenos, son malos. ¿Ya? Dos cosas que, claro, a la luz de nuestra cultura cristiana entendemos que no son malos, pero hermanos, en la historia de la iglesia ha habido ocasiones y aún hoy hay movimientos que propician estas falsedades. ¿Quién diseñó, quién creó el matrimonio? ¿Y tú vas a decir que el matrimonio es malo? Pero, como dijo Pedro usando estas palabras, estos contumaces, que significa atrevidos, se atreven a decir que aquello que creó Dios es malo. Dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Oye, Dios creó estos alimentos, sí, pero son malos. ¿No? Y tú no debieras casarte porque la sexualidad es pecado, entonces... Hermano, esa es la mentira y yo quiero intentar dejarles claro hacia dónde están orientadas estos tipos de prohibiciones que hacen los falsos maestros, para que entendamos decididamente dónde fundar nuestra vida, nuestra dinámica de vida. Obviamente en los tiempos de Pablo habían ya resquicios del naciente gnosticismo. No es agnosticismo, es gnosticismo, ¿ya? Que significa que ellos basaban su relación con Dios en base al conocimiento. Entonces ellos decían que hay secretos de Dios que quienes los alcanzaban a conocer eran iluminados y alcanzaban esta comunión con la deidad. Entonces ellos estaban en una carrera por encontrar esta iluminación. Ahora, la idea de los griegos y del mundo en general en ese tiempo era una idea dualista. Ellos decían, el ser humano está dividido en dos cosas, y que tenían razón. Una parte inmaterial, que es el espíritu o el alma, y una parte material, que es el cuerpo. Eso es absolutamente bíblico. ¿Amén? Absolutamente bíblico. Somos hechos de dos composiciones en ese sentido. Dios nos diseñó y nos creó como barros, ahí está la parte material, ¿cierto? E hizo soplar en nuestra nariz, o en la nariz de Adán más bien dicho, aliento de vida, ahí está la parte inmaterial, y fue el hombre un ser viviente. Pero, a diferencia de nuestro entendimiento bíblico de eso, ellos entendían esta dinámica. Por tanto, decían ellos, el espíritu o lo espiritual es bueno, pero todo lo carnal es malo. El cuerpo es un envase que lo único que hace es tener pecado. Entonces ahí estaban las dos perspectivas. Unos decían, entonces, como el cuerpo es malo, la materia es mala, hay que darle duro al cuerpo, así que no casarse. Evita la sexualidad en ese sentido, así que no te cases. Evita contaminarte con alimentos, así que no comas de estas cosas. No comas cerdo, no comas esto, y no comas marisco, y no comas muchas cosas. Y estaban los otros que decían, bueno, si la materia es mala, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, entonces no importa lo que haga con mi cuerpo. Total, igual se va a ir.
¿cierto?, a la perdición. Lo que importa es fomentar el espíritu. Y ahí estaban quienes le daban rienda suelta al placer carnal, porque decían, no importa, total, eso es del cuerpo, ¿ya? Mientras mantenga mi espíritu. Y son dos tipos de filosofía que hoy día se mantienen muy bien en muchas iglesias. No importa lo que haga, no debe juzgar, no importa lo que haga, total, lo que importa es el alma, ¿ya? No, hace 1000 años no voy a la iglesia, pero todavía creo en Dios y yo estoy bien con Dios. Es como que si la iglesia fuera una cosa así como que, no importa. No. Somos compuestos de alma y de cuerpo, pero ambas cosas son un solo ser. ¿Amén? Cristo no salvó solamente tu alma, también tu cuerpo. Por eso dice que va a resucitarte en el día postrero. Y te va a dar un nuevo cuerpo glorificado, porque para Dios somos uno, cuerpo y alma. Entonces, hermanos míos, esas son las falsas enseñanzas que ellos daban. Ahora, ellos entendían, por ejemplo, en cuanto al matrimonio, que ellos debían evitar toda contaminación de pecado, y veían en el placer sexual pecado. Y obviamente cuando nosotros hablamos de sexualidad entendemos que la fornicación, el adulterio, la inmoralidad en todas sus versiones son pecado. Trátalos como pecado en tu vida, no como meras particularidades o pifias de tu personalidad, ¿cierto? Sino como pecado. Sin embargo, la sexualidad fue diseñada por Dios para desarrollarla dentro del matrimonio, en un escenario y en un ambiente de pureza, de deleite puro. ¿Me entiende? Y Dios vindica el matrimonio. De hecho, cuando el capítulo anterior habla sobre los requisitos del pastor y los requisitos del diácono, dice, bueno, que sean maridos de una sola mujer. ¿Entiende? O sea, hay una defensa, hay una apología del matrimonio, hay un fomento del matrimonio. Una de las cosas que ocurrieron en la Reforma Protestante cuando la verdad del Evangelio hizo explotar a la iglesia romana fue que muchos de los curas y párrocos comenzaron a casarse. Y por fin encontraron el propósito y el deleite en el matrimonio. Entonces, hermanos míos, esto dice, prohibirán casarse. Y hoy día lamentablemente, creo que en muchas ocasiones encontramos tanto sectas como grupos cristianos que tienen ciertas inclinaciones a entender de este punto de vista las cosas. Es triste. Es triste cuando uno escucha a un hermano cristiano o una hermana cristiana decirle a un joven, no te cases mejor. No, evítate problemas. Hermano, ¿qué miserable vida llevas entonces? Hermano, el matrimonio lo creó Dios. No, hermano, debemos incentivar a nuestros jóvenes a que si no tienen el don de continencia, que se casen. Porque el matrimonio lo creó Dios, porque es deleitoso, porque es bueno en gran manera. Y porque todo lo que Dios hace es bueno. Y porque el matrimonio de alguna manera nos habla del Evangelio. Porque dijo ahí Pablo en Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Con tu matrimonio también puedes predicar el Evangelio. Porque refleja la relación que Cristo tiene con la iglesia. Entonces es algo bueno, pero ellos prohibían casarse. Es muy probable porque pensaban que en la castidad había una mejor opción de santidad, y no es así. Pablo recomienda a los corintios a quedarse solteros, solamente si tienen el don de continencia. Es decir, de alguna manera ellos vivan en una indiferencia sexual, que pudieran enfocarlos únicamente en la labor de servir a Dios. Amén. Pero déjeme decirle una cosa, eso no es la regla, eso no es la norma. Eso es ¿cómo se dice?
excepción a la regla. La norma es que te cases. Y creó a Dios al hombre y a la mujer, ¿cierto? Varón y hembra. Les dijo, fructificad y multiplicaos. Y una persona que de alguna manera está en ignorancia bíblica, muchas veces vive con una mirada, digamos, sospechosa del matrimonio. Y es muy lamentable eso. Qué triste es cuando esposas cristianas, con la excusa de dedicarse más a Dios, pasan metidas en la iglesia y abandonan a su esposo, por ejemplo. Su vida conyugal, su vida marital. No debe ser así. Tu primer ministerio es tu esposa, tu esposo, tu familia. Como dijo Pablo a Timoteo, ¿cierto? Porque los que quieren ser pastores y no gobiernan bien sus casas, ¿cómo van a cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, en la casa se empieza. Y Cristo dio su vida por su esposa. ¿Y tú has dado tu vida por tu esposa? Entonces, necesitamos entender la verdad de Dios para huir de la mentira del diablo. Y también otra cosa interesante aquí, que ellos prohibirán comer alimentos que Dios creó. ¿Por qué? Porque la misma dinámica. Ellos pensaban que el camino a la santidad tenía que ver con abstenerse de estas cosas. Y ahí están muchos hoy en día queriendo ser israelitas, absteniéndose de cerdo y de cuánta cosa que la ley dice. Dicen, no, la ley aquí prohíbe comer cerdo. Entonces, no longanizas. No. Es porque ignoramos lo que Dios dice acerca de eso. De hecho, el hecho que Pablo ligue aquí la falsa doctrina con prohibir o abstenerse de alimentos que Dios creó, ya debiera hacernos ruido eso. O sea, la verdadera fe no tiene que ver con el abstenerme de comer tal cosa, de hacer tal cosa. Y hermanos míos, hoy en día necesitamos con urgencia entender claramente esta dinámica de vida cristiana, que permanentemente está en peligro de ser olvidada. Y es la permanente inclinación que tienen los falsos maestros a dar a entender la vida cristiana como un permanente cumplimiento de normas y leyes a través de las cuales tú debes agradar a Dios. Voy a usar la ilustración que usábamos ayer con los varones y que también usábamos con otro hermano ahí conversando. Nosotros permanentemente vemos a Dios como, yo no sé, ¿cuánto han trabajado aquí en ¿cómo se llama? Packing o ya, en el campo, o en cualquier parte, y con su jefe atrás, cruzados de mano. ¿Cierto? El alcalde ahí, hermano Alejandro, el alcalde de Paredón, atrás suyo. ¿Y cómo te sientes ahí? Tú estás pensando todo el rato, ¿por qué está el jefe ahí atrás mío? Tú ni siquiera te tomas un segundo de pausa para tomarte un café. No, porque en tu mente está ahí pensando que lo que quiere el jefe es verte todo el rato para presionarte, para que tú rindas, para que tú hagas las cosas bien, y estás permanentemente ahí preocupado y enfocado en hacer las cosas bien porque tu jefe está ahí presionándote, y quizás qué te va a decir si te sale algo mal, y quizás qué va a hacer, capaz que te eches si te equivocas, y entonces tengo que hacer esto, y transpiras y estás acá rato mirando a ver si se fue, y parece que han vivido esa experiencia, ¿cierto? Pero hermano, aunque parezca exagerada la situación, muchas veces vivimos la vida cristiana de esa manera, pensando que Dios es un jefe de brazos cruzados en el cielo esperando y ya pues, a que yo cumpla todo un protocolo de vida, a que yo
bajo su presión rinda, y eso traducido en vida cristiana es que yo pueda hacer cosas para Él, que yo pueda portarme bien, hacer las cosas correctamente, servir en la iglesia, y estoy permanentemente ocupándome de hacer cosas. Y ahí entra esto. Porque la dinámica de la vida de esta gente que prohibía casarse y se abstenía de alimentos era esa. El único camino, ese es el razonamiento de ellos, el único camino que yo tengo para agradar a Dios con mi vida es dejarlo satisfecho con lo que hago. Y en esa filosofía basas el ir a la iglesia. ¿Y por qué vas a la iglesia? Para que Dios no se enoje conmigo, para que Dios me siga bendiciendo. Y este año sí que voy a leer 3 veces la Biblia. O este año voy a levantar 4 de la madrugada a orar. 8 días a la semana voy a ayunar. Y te empiezas a meter en una dinámica de obras, esfuerzo personal, porque el jefe está ahí está el jefe en el cielo mirándome y tengo que rendir y estoy lleno de pánico porque y cuando fracasas estás lleno de culpa y no sabes qué hacer con tu culpa. Y no sabes qué hacer con tu angustia, porque ¿sabes por qué? Porque cada vez que intentas hacer algo bueno para Dios, fracasas. Te das cuenta de que eres un pecador, que no logras vivir como Dios te pide. Y es porque la vida cristiana no se basa en tus obras, sino en la obra de Cristo. ¿Sabes cuál es muchas veces es la causa de nuestra angustia? El no poder cada día rendirle a ese jefe. Tratas de hacerlo y no te sale. Tratas de vivir bien y no te sale. Tratas de estar bien, de hacer las cosas bien con tu esposa y no lo logras. Tratas de hacer las cosas bien con tu esposo y no lo logras. Tratas de ser un buen hijo y no lo logras. Tratas de ser un buen cristiano y no lo logras. Y están permanentemente psicoseados por ese asunto. Tratas permanentemente de dar tremendo mensaje y se te sale un fiasco. Y Dios es experto en encargarse de desinflarle el globo a aquellos que quieren inflarse. Porque el camino a la exaltación es la humillación. Y sufrimos porque nosotros basamos nuestra vida cristiana en las obras. No, yo no como de eso. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué cristiano! Me gustaría llegar a eso. No, yo oro todos los días a las 3:30 de la madrugada. ¿Cuántas coronas el Señor te va a dar? Vives afirmándote en tu justicia propia. Pobrecito el ladrón en la cruz. Que no alcanzó a hacer nada. Pero lo que hizo le bastó para tener el paraíso. ¿Y qué hizo él? Reconocer su incapacidad, reconocer su miseria y depositar toda su confianza en aquel que estaba muriendo al lado de él. Nosotros merecemos esto, dijo, pero ningún mal ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Y tú vives sacándote la mugre para el Señor y vas a tener lo mismo. Vas a tener lo mismo que el ladrón en la cruz. ¿Acaso no será que estás viviendo para tu propia gloria? Y que lo que estás buscando realmente es que los demás te aplaudan, no que Cristo reciba la gloria. Ese es el problema. Cuando Pablo dice en Filipenses, quisiera yo ser hallado en Dios, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Pablo dice, cuando habla de su currículum, hebreo de hebreo,
cuanto a la ley fariseo, no había hombre más celoso que yo por la ley. Oh, wow, celoso, me gusta ese hermano porque es celoso. Yo no desprecio el celo por las cosas de Dios, obviamente, pero lo que estoy apuntando es que es un error basar nuestra vida cristiana en lo que hacemos por Dios. Porque lo que hacemos por Dios debiera ser un acto de adoración, no una búsqueda insaciable de aprobación. Porque a Dios no le sorprende si tú te levantas a las 3 de la mañana a orar. Lo que a Dios le sorprende es cuando hay personas que se humillan. Si pudiéramos hablar de que Dios se sorprende. Pero eso, es decir, no estoy diciendo que tú no debas hacer cosas para Dios. La pregunta es ¿por qué las haces? ¿Cuál es tu motivación? ¿Descansas en ellas? No, hermano, dijo Pablo, yo no quiero ser hallado en él teniendo mi propia justicia. Pablo se sacó la mugre por la obra del Señor, por la iglesia, por las misiones, por Cristo. Menospreció su propia vida por Cristo. ¡Wow! Tremendo. Pero aún así, eso Pablo decía, no, yo no baso mi vida en eso. No quiero ser hallado delante de Dios, no quiero presentarme delante de Dios con mi propia justicia. Porque la propia justicia no existe. No existe. Porque tú no puedes vivir una vida justa en ti mismo. Tienes que hacerlo en Cristo. Es Cristo nuestra justicia, como dice 1 Corintios. Cristo es hecho por nosotros nuestra justicia. Somos hechos justicia de Dios en Él. Entonces dice ahí Pablo, no, yo quiero ser hallado delante de Dios teniendo la justicia que es por la fe. La justicia que es de Cristo por la fe. ¿Sabes lo que está diciendo ahí Pablo? Cuando me presento delante de Dios, no quiero que Dios me vea con mi propia justicia. Porque no es ese jefe esperando cuánto... No. Yo no quiero presentarme delante de Él con mi propia justicia. Yo no quiero presentarme, decía Pablo, delante de Él todos los días diciéndole, mira todo lo que he hecho por ti, Señor. Un par de coronitas. Por lo menos, un par de perlitas, no sé. No negocié con Dios. Dios no negocia. No. Pablo decía, yo quiero presentarme delante de Dios teniendo la justicia de Cristo. ¿Y cómo es la justicia de Cristo? Perfecta. Ni un pecado se halló en su boca, ni un engaño se halló en su boca. Que nunca pecó. Dice, yo quiero ser hallado en Cristo. Yo no quiero presentarme, yo no quiero vivir para Dios afirmándome de mi propia justicia, de lo que hago, de lo que soy. Yo prefiero afirmarme de lo que Cristo hizo por mí. Por eso cada día, hermano mío, tú debes considerar lo que Cristo hizo por ti. No lo que tú vas a hacer por Dios. Porque en la mañana ahora, Señor, ayúdame hoy día a hacer tu voluntad. Santifica mi vida hoy día, Señor. Y nos paramos de la oración y le damos una patada al perro. Mira, ahí quedó la justicia propia. Y gritoneamos al de la micro. ¿Eh? O estamos en un taco ahí, y ahí se va toda la... Quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Cierto? Eso pasa. Y sufres porque te das cuenta que no puedes tú solo. Y de verdad, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que nos demos cuenta que sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo, sin mí nada podéis hacer. Por eso es necio meterse en una dinámica de vida como estos proponen. No, prohibir casarse, abstenerse de alimentos. No coma, eso es malo, yo no tomaría eso. No, si bien es cierto, por conciencia muchas veces algunos se abstienen de ciertas cosas, pero hermanos míos, en la conciencia, dice Pablo ahí en Romanos 14 y también en 1 Corintios 8, dice que esa conciencia necesita crecer.
porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse, dice Pablo, si se toma con acción de gracia. Una vez un hermano me dijo, tú no deberías comer mariscos. Ay, ¿por qué? Porque los mariscos, los moluscos comen la basura del fondo del mar, pues entonces soy inmundo. Sí, bueno, si los lavo bien, no. La cosa es que me etiquetó de inmundo porque comía marisco. Entonces, no deberías comer cerdo. Ahora, y apelan a las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto tiene leyes dietéticas, pero no tienen la intención de santificar al pueblo a través de la abstinencia. Las leyes dietéticas tienen un sinnúmero de posibilidades de entender para qué son, pero claramente el propósito principal es apuntar a Cristo. Con las leyes dietéticas, Dios quería que su pueblo hiciera siempre una diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, lo que es inmundo y lo que es puro. Por eso le dijo, no combines, si te haces un vestido, no lo combines ni lana con lino, no. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Ya y si me hago una polera de lana y lino? ¿Estoy pecando? No se trata de eso. Lo que quería Dios con esas leyes era que el pueblo tuviera claridad que Dios hace diferencia entre lo inmundo y lo profano, lo santo y lo no santo. El israelita tenía que crecer con la idea de que Dios aprueba ciertas cosas y desaprueba ciertas cosas. Por eso es que el profeta, ya avanzado el tiempo, dice, ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Entonces, pero tenían una intención. Dios quiere un pueblo santo, separado de lo inmundo. No toquéis lo inmundo, ¿se acuerdan? No. Y si alguien toca a un muerto, no puede entrar al campamento hasta que haga el rito de purificación, y el nazareo no puede tocar ningún muerto, y ahí estaba Sansón con tremendo problema, y todo eso. ¿Por qué tanta? Y entonces ahora los cristianos que están en el nuevo pacto, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, solamente que no uséis esa libertad con ocasión del pecado, ¿cierto? Quieren tomar las leyes antiguo testamentarias e imponerlas como una norma de vida. Hermano, vas a fracasar. Porque la vida con Cristo no se basa en lo que tú haces por Él, sino en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Ojo, no es un llamado a la vida licenciosa. Amén. Porque en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, también hay un llamado: sed santos, porque yo soy santo. El mismo llamado del Antiguo Pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto? Hay una diferencia sustancial. Es la misma ley. No las leyes ceremoniales, dijimos, ¿cierto? Las leyes ceremoniales se cumplen en Cristo. Las leyes civiles se cumplen en Cristo, ya no corren. Pero la ley moral sí, los 10 mandamientos. Porque esa viene desde la creación. Entonces la misma ley, la que hoy día nos rige, hoy día también tenemos que adorar solamente a Dios, tenemos que guardar el día del Señor, tenemos que vivir no codiciando, no mintiendo, no robando, lo mismo. Amor al prójimo, todas las cosas. ¿Cuál es la diferencia con el Antiguo Pacto? Que la promesa del Antiguo Pacto es: y pondré la ley en sus corazones, y pondré mi espíritu dentro de ellos, y perdonaré todos sus pecados. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel no podía vivir sometido a Dios? Porque no tenía ni al Espíritu Santo, ni sus pecados habían sido todos perdonados. Pero Cristo murió por nosotros y recibió toda la ira de Dios. Todo el castigo de nuestros pecados recibió Él. Él pagó por nosotros. Y nosotros, hoy día que somos cristianos, si tú eres cristiano, gozamos de una plena justificación delante de Dios. Porque Cristo pagó por nosotros. Entonces es infructuoso que tú bases tu vida cristiana en el qué hacer para Dios. ¿Tienes que hacer cosas para Dios? Absolutamente. Pero sigue la norma de Pablo. Y justamente Pablo habla este pasaje que te voy a mencionar en la misma dinámica de los alimentos.
Dice, no pregunte si alguien trae carne en la carnicería. Come todo lo que compra en la carnicería. No pregunte si fue sacrificado por los ídolos. No, come todo. Libre de conciencia. ¿Por qué? Porque Pablo decía, yo sé que un ídolo nada es, entonces yo como libremente. Ahora, si alguien de ahí que está en el banquete dice, oye, esto fue sacrificado a un ídolo, ya ahí no comas por causa de la conciencia, pero no tu conciencia, sino que la del otro, porque te va a ver comer y va a decir, oye, no soy cristiano, mira, está ahí. ¿Entiendes? Hay una dinámica de conciencia y de amor. Pero no porque Pablo asuma que los alimentos son malos y que absteniéndose de ellos va a ser más santo, más consagrado. No. Algunos piensan así, si hago esto voy a ser más santo, si hago esto voy a ser más consagrado. No. Y ese es el contexto donde Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Entonces Pablo dice, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que nosotros con acción de gracia participemos de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes y los que hemos conocido la verdad. Y mira lo que dice el verso 4 para finalizar. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, ¿puedo comer de todo, pastor? Bueno, si tienes una diabetes, seguramente te voy a decir no comas carbohidratos excesivamente. Pero Dios dice que aquí pues santificado. No. No seamos irracionales en nuestro entender la fe. Entonces, ¿puedo comer, no sé, culebra asada? Algunos son exagerados para, ¿ya? No sé, hay una tendencia ahí en algunos de, ¿cierto? Señor te va a proteger, entonces ¿puedo tirarme de un rascacielos? No, sea racional para entender la fe también. La fe no es irracional, no es ilusa. ¿Amén? No. Pero sin duda que aquí hay un principio que tú y yo debemos observar. Dios, todo lo que creó, lo hizo bueno. Bueno. Entonces no hay nada de qué abstenerse en el sentido de que algo va a ser malo para Dios. ¿Se acuerda lo que le dijo, la visión que le presentó Dios a Pedro cuando él quiso, cuando Dios le quería impulsar a Pedro a predicarle a los gentiles? Para Pedro, siendo judío, eso era aberrante. Y Dios le tuvo que mostrar algo impactante para la mentalidad de un judío, que le hizo ver en una visión un mantel largo, ¿ya? Y en el mantel estaba todo lleno de animales inmundos. Y Dios le dice, ya Pedro, mata y come. Y ahí sale el fariseo que todos tenemos dentro, ¿cierto? Esa inclinación de vivir por nuestra propia justicia. No, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. ¿Y qué le dice Dios? No llames inmundo a lo que yo he santificado. Ahora, si bien es cierto, esta visión no tiene que ver con los alimentos en sí, porque es un llamado a Pedro a predicar el evangelio a los que no son judíos, para lo cual para Pedro era inmundo eso. Pero sin embargo, ya comienza a abrir el Señor la idea de que no hay que regirse por las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. ¿Ven? ¿Y se acuerdan cuando llegaron los discípulos con las manos sucias a comer? Oye, tus discípulos no se lavan las manitos, ¿qué pasa? Son inmundos, porque ojo, que hoy día le dice uno al hijo, no te lavaste las manos, pero cuando los fariseos le dijeron eso a Jesús, no se estaban refiriendo a que es falta de respeto o mala educación, no, era un tema religioso. Ellos van a comer un acto sagrado con manos inmundas, por lo cual ese comer no va a ser aceptado por Dios. Entonces ustedes están obrando inmundamente. Oye, ¿qué pensará Dios de ustedes?
Y ahí estaba Dios y Cristo diciendo, no, lo que realmente el problema está en el corazón. Del corazón nacen los malos pensamientos. Ahí está el problema, no en lo que entra, sino en lo que sale del corazón. Lo que sale por la boca, porque del corazón sale. Y en una oportunidad en esa narrativa dice, haciendo limpios todos los alimentos. En definitiva, hermano, tu vida cristiana o el agrado que Dios pueda tener de ti diariamente no está basado en lo que tú haces o dejas de hacer por Él. Yo creo que Dios tiene que estar muy enojado conmigo porque esta semana no me he levantado a las 3 de la mañana como dije, sino que me he levantado a las 5. Entonces, no bases tu vida cristiana en el agrado que Dios puede tener por lo que tú haces o dejas de hacer. La única razón por la cual Dios está agradado de ti y se va a agradar de ti es porque tú estás en el amado Hijo Jesucristo. Es la única razón. Dios, del único que ha dicho, en Él tengo complacencia, es de Cristo. De Cristo. ¿Y sabes en quién se va a complacer también Él? En los que están en Cristo. Si tú no estás en Cristo, Dios no tiene complacencia en ti. Si tú estás en Cristo, Dios va a estar complacido contigo. Aún haciendo lo que hago y pecando, sí, pero depende. Ya si pecas deliberadamente, como dice Hebreo, es muestra de que no eres cristiano. Pero si fracasas porque el pecado te venció o caíste y eso te genera una culpa delante de Dios, bueno, Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurarte. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Entonces debemos andar en el temor de Dios, pero debemos andar en Cristo. De la manera que habéis creído en Cristo, dijo Pablo en Colosenses, de esa misma manera, andad en Él. Algunos piensan que la vida cristiana es salvarse a través de Cristo y vivir de ahí para adelante con mi empeño. No. Tú te salvas por Cristo y vives por Cristo. No puedes soltarle la mano a Cristo. Y en medio de tu fracaso, y en medio de tu pecado, y en medio de tu rebeldía, tú puedes mirar a Cristo. Porque Él también es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro defensor. Todo es Cristo. Entonces, basa tu vida, hermano mío, no en esta dinámica que pretenden los falsos maestros. No hagas esto porque Dios se va a enojar contigo. O sea, haz esto porque... No, las sectas tienen esa dinámica. Los falsos profetas tienen esa dinámica. Eso. Si no pactas con Dios, Dios va a estar enojado contigo, no te va a bendecir. Pamplinas. Eso no es así. No está respaldado por la Biblia, por lo menos. No. Tú basas tu vida cristiana en lo que Cristo hizo por ti. Cada día aprecia la obra de Cristo. Cada día valora la obra de Cristo. Cada día piensa, yo no lo merecía, pero gracias por tu amor, Señor. Gracias por salvarme, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por darme salvación siendo yo un rebelde, siendo pecador, Señor. Gracias. Gracias. Y ahí afírmate y vive el día. Y olvídate del jefe atrás tuyo. Dios no está así. Porque Dios te conoce. Dios sabe lo que rindes y lo que no rindes. Él no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Él sabe. No tienes para qué sorprender a Dios. Dios no se sorprende contigo. Entonces, lee la Biblia este año, pero no para dejar contento a Dios. Es porque tienes una sed de Dios. Anhelas conocer más a Cristo en su palabra. Entonces, basa tu vida en Cristo. Y si tú no eres salvo, déjame decirte una cosa. Lo más probable es que tú te estés afirmando de tu propia justicia también.
y que pienses que por no ser tan malo como otros, Dios debiera recibirte en los cielos con los brazos abiertos. Déjame decirte que la salvación no es por obras, no es por lo que tú haces o no haces. La salvación es por arrepentirte de tus pecados y depositar toda tu confianza y todo tu afecto en la persona y en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Vive feliz en esta vida, vive como tú quieras, pero la ira de Dios está sobre ti. Hace lo que quieras con tu vida, tienes, entre comillas, la capacidad de decidir tu propia vida, ya haz lo que quieras, pero nunca olvides que un día vas a tener que dar cuentas a Dios por tu vida. Y la única manera de librarte de ese juicio justo sobre tu vida es estando en Cristo. Estando en Cristo. ¿Estás en Cristo o estás lejos de Cristo? Cristo hace la diferencia. Y yo espero con todo el corazón que el Santo Espíritu de Dios pueda llevarte a Cristo. Amén. Oremos al Señor.